cielo sea para nosotros una realidad. Que al leer esta palabra, que al escuchar esta palabra, que al querer interpretar esta palabra, venga la intervención divina y la luz del cielo, la luz del Espíritu Santo, la luz del conocimiento del Dios Altísimo esté sobre cada uno de nosotros. Lo ruego, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ezequiel capítulo 38. Vamos a leer. Me voy a permitir a leer a continuación, y si usted tiene una Biblia, acompáñeme a leer, y si no, escuche con atención. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas las tropas, muchos pueblos contigo. Esta es una primera parte del capítulo 38 que quisiera tratar de extraer algunos nombres, particularmente nombres territoriales. Y esto en el afán de querer interpretar o querer reconocer el nombre en la actualidad de los pueblos que aquí se mencionan en relación a los participantes de esta famosa invasión que muy pronto se ha de venir sobre el pueblo del Estado judío o de Israel. Para nadie es un secreto que a partir del 7 de octubre del año recién pasado, el Estado de Israel entró en un conflicto de carácter militar, especialmente, que en un principio fue bastante entendido por la mayoría de los países autodenominados así, democráticos del mundo, en donde parcialmente le dieron cierta razón a Israel por la reacción en calidad de ese concepto jurídicamente aceptado en la diplomacia internacional, como es el derecho a la autodefensa nacional. Y es que el 7 de octubre del año recién pasado, usted conoce muy bien, esto es del dominio público de la comunidad noticiosa mundial, que uno de los grupos terroristas más famosos y claro, acérrimos enemigos no solamente de Israel, sino de la existencia del Estado judío, porque son dos conceptos que usted debe de entender. Una cosa es que alguien sea enemigo de alguien o de otra persona. Una cosa es que un Estado tenga ciertas discrepancias, diferencias de la índole que sea territorial, comercial, diplomática o de la naturaleza que sea. Y otra cosa es que una de estas partes tenga la firme determinación de hacer desaparecer de la existencia de sobre la faz de la tierra a su enemigo. Esto es exactamente lo que ha venido padeciendo el Estado de Israel, particularmente con sus enemigos, los fundamentalistas árabes, que voy a referirme en el transcurso de esta exposición,
el carácter belicista, en donde se hace acopio de toda una suerte de recursos inimaginables puestas a disposición de los enemigos de Israel para hacerle la guerra. El 7 de octubre, grupo terrorista de Hezbollah invade Israel, o la franja norte de la frontera adyacente a una de las zonas denominadas así, zonas autónomas del pueblo palestino, que está siempre dentro del mismo territorio israelí. No quiero entrar en mayores pormenores, pero es el caso, mis estimados, que meses después, frente a aquella invasión parcial de este grupo terrorista islámico fundamentalista, en donde dejó una suerte, un reguero de no menos de 1.200 a 1.500 personas asesinadas, entre ellas hombres, mujeres y niños, y no menos de unas 240, 250 personas, ciudadanos israelíes, que fueron secuestrados, muchos de ellos todavía en poder, en manos de este grupo terrorista. Y he estado queriendo hacer esta recapitulación histórica, no es tan distante, porque esto es reciente, no menos de unos 4 meses, 5 meses atrás. Pero que resulta, frente a este hecho o acontecimiento, hubo una reacción natural de defensa de Israel contra este grupo terrorista, y entra en un conflicto de carácter militar, en un principio con y frente al grupo terrorista del Hezbollah. Pero ¿qué sucede? Sucede que con el transcurso de los meses, la comunidad internacional se levantó y alzó su voz, y ya no solamente reconoció de parte del Estado de Israel la necesidad de autodefenderse frente a aquel acontecimiento considerado así como un genocidio deliberado, pero la reacción del Estado de Israel, proporcionalmente de acuerdo a los estándares de defensa militar en el plano internacional, se fue configurando al llegar al punto donde ahora se concibe de una manera casi unánime entre todos o la mayoría de los países, que ha sido tan desproporcionada a tal grado que la mayoría de los pueblos o de las naciones del mundo están exigiendo de Israel que pare ya esta invasión o esta defensa, esta autodefensa, porque está constituyendo realmente un grave conflicto de proporciones regionales. Este parece ser un análisis geopolítico, por supuesto, en donde el estamento militar preponderantemente sale a relucir. Pero no es el punto que quiero mencionar. Estoy haciendo estos pormenores porque durante los últimos 15 días, muy especialmente, la comunidad internacional ha levantado voz frente y contra al Estado de Israel, a tal grado que las mismas Naciones Unidas han hecho eco de esta situación, al punto de llegar a exigir al Estado de Israel que pare inmediatamente esta situación de parte del Estado de carácter militar. La comunidad internacional parece que se está uniendo. El mismo presidente de los Estados Unidos, el presidente Emmanuel Macron, también en Francia. Y durante esta última semana o esta recién semana que estamos finalizando, ha habido muchos cónclaves
en varias regiones del planeta del mundo en donde han abordado especialmente este problema que se está suscitando en el Medio Oriente. Y en apariencia esta situación parece, para muchas personas quizás pareciera ser parte normal de los conflictos que así se han venido dibujando en el mundo durante los últimos 50 años o posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta situación es la de no parar. Sin embargo, el carácter profético que este conflicto está configurando parece ser que hace resaltar las voces de alerta, tanto para el pueblo cristiano como para el pueblo no cristiano, porque una de las cosas más sorprendentes y curiosamente en el plano personal me sorprende realmente es que el mundo entero, en función de lo que está viendo, en función de lo que está mirando, en función de los acontecimientos que cotidianamente se desencadenan alrededor de este y de otros conflictos más, ellos mismos están hablando de un acabose mundial. Están presagiando todos aquellos analistas en todas las áreas de la vida soberana de los países que esto está llevando realmente a un punto en donde inevitablemente se explosionará una conflagración de carácter mundial. El mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice él: yo no tengo problemas para desencadenar un conflicto de carácter atómico o nuclear en el mundo. Y realmente que cuando lo dice hay que creerle, porque los antecedentes históricos de la Rusia actual como se conoce ahora realmente tiene todas las de hacer cumplir sus amenazas. Ahora, el asunto está que todos aquellos países que otrora se consideraban o habían siendo o estaban siendo considerados como amigos o aliados indiscutibles de Israel, parece que durante los últimos meses, durante las últimas semanas, están cambiando su parecer. La versión de la voz política de todos sus dirigentes, sus presidentes o primer ministro y todas aquellas personas o personalidades importantes que tienen que ver con la influencia o la decisión influenciada de todos estos fenómenos, parece ser que están ya en contra del mismo pueblo o el Estado de Israel. De hecho, quiero decirle, han habido muchas manifestaciones públicas alrededor del mundo en donde la gente, la sociedad y particularmente, curiosamente, usted debe de tomar alerta cuando algunos dirigentes caudillos políticos de esta parte y de otra parte del hemisferio están solidarizándose con los grupos terroristas o en este caso con aquellas naciones o pueblos que se han levantado en contra del Estado de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice él que en una de sus últimas conferencias brindadas, que fue justamente en este mes de noviembre recién pasado aquí en Brasil, en donde considera él personalmente como primer ministro que los aliados naturales más importantes que tiene el Estado judío ahora mismo es el pueblo evangélico en el mundo entero. Y no quiero retrotraer, para usar este término, a aquel dualismo del que estaba hablando la vez pasada en uno de estos programas de actualidad. Estamos en el programa Cristo a tu puerta, pero tiene que ver bastante con aquello que estábamos denominando dualismo, porque parece que el mundo ya se está configurando en dos grandes bloques que al final de cuentas van a determinar el final
de los tiempos de esta dispensación gentil en la cual cabemos nosotros como iglesia de Jesucristo. Y quiero decirle que este proceso está en avanzada, a tal grado de que durante las últimas semanas muchos expertos en las diferentes ramas de la vida internacional están haciendo sentir sus voces de alerta, muy especialmente alertando al mundo que tarde o temprano, irremediablemente, esta situación crispará o terminará en una gran conflagración bélica mundial. ¿De qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. ¿Será posible que vaya a desencadenarse una Tercera Guerra Mundial? Definitivamente. No solamente es posible, sino que algunos expertos lo ven como una necesidad. Y para sorpresa suya, me adhiero a este último criterio. Bíblicamente, la explosión de una tercera gran guerra mundial o una tercera gran conflagración bélica mundial es una necesidad. ¿Para quién? Es una necesidad para el sistema del anticristo, para el sistema del gobierno mundial, para el sistema de la globalización, para el sistema de la hegemonía y del control social masificado alrededor del control político, económico, comercial que se cierne sobre el mundo entero. Este sistema que la Biblia lo identifica como el misterio de la iniquidad. Usted debe de saber que el sistema del anticristo, del gobierno mundial, no es otro sino la implementación acelerada que ahora mismo se está haciendo alrededor de lo que se nos ha vendido como la necesidad de la globalización mundial. Ahí está la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ahí están las agendas de las cuales mencionábamos la vez anterior, una agenda que está permeando sigilosamente todos los estamentos de la vida política administrativa de las naciones, en donde, lo crea usted o no, nuestro gobierno salvadoreño ha entrado a figurar como una de las partes controversiales de este sistema, porque se ha distanciado de esta agenda, como por ejemplo la implementación o la continuidad de la enseñanza maliciosa, diabólica, infernal de los derechos de género o del lenguaje inclusivo que tan está de moda actualmente en el mundo. Pues bien, casi que estoy haciendo una contextualización en donde estamos en este momento. Resulta que de momento toda esta crispación se va a desencadenar en una invasión de la cual nos habla el capítulo 38 y más adelante el capítulo 39 también de Ezequiel. Al final del día, al final del tiempo, al final de toda esta situación tan controversial, Israel será asediada, será sitiada. Y esto lo dice la Biblia. Un gran pueblo o muchos pueblos harán alianza con Gog y Magog
que vendrá, dice, de los confines del norte y harán quererse apoderar del territorio de Israel y lucrarse de sus tesoros y lucrarse de sus tierras y lucrarse de sus riquezas y lucrarse de sus recursos. Claro, esta es una excusa barata. En realidad usted sabe que este conflicto de carácter en las altas esferas de la diplomacia internacional, en el plano político, en el plano militar, no es otra cosa sino el resultante de ese odio acérrimo que Satanás tiene con Israel y por adherencia contra la iglesia evangélica. Digo una vez más, los aliados naturales de Israel no existen, más según el reconocimiento público del primer ministro de Israel, la iglesia evangélica. ¿Por qué? Hablando en términos espirituales y en términos bíblicos, nosotros somos el pámpano, nosotros somos las ramas injertadas en el árbol que es Israel. La Biblia dice: Jesucristo vino a los suyos, al pueblo, a su pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados también hijos de Dios. Y esta es la iglesia evangélica. Y claro, si usted me trata de preguntar cuál es el papel de la iglesia evangélica en relación a la situación tan conflictiva y controversial que ahora mismo en el plano mundial tiene el Estado de Israel, la mayoría de los teóricos protestantes van a decir que es un aspecto especialmente de solidaridad espiritual. No tanto que en el aspecto político o militar estemos de acuerdo, porque habrán discrepancias, pero la solidaridad es un aspecto preponderantemente importante porque tiene también que ver con el papel que esta nación tiene delante de Dios y por adherencia, decía, también a la iglesia evangélica. Pues bien, en esta invasión que estas naciones harán alrededor de la tierra de Israel, se mencionan algunos nombres de territorios, naciones o pueblos que hay necesidad especialmente de tratar de cotejar con la actualidad y poder identificar plenamente cuáles son estos países que harán un acompañamiento con Gog y Magog, que ya vamos a decir, de acuerdo a algunas investigaciones personales, por supuesto de carácter biográfica e histórica que he realizado en función o alrededor de este tema, podemos identificar plenamente en la actualidad algunos pueblos. En primer lugar, vamos a decir, aparece el rostro o el nombre de Gog en la tierra de Magog. Algunos creen que Gog y Magog son los mismos pueblos, pero no. Gog es particularmente un pueblo o un territorio, y Magog particularmente es otro pueblo y otro territorio. Gog históricamente se identifica con pueblos del extremo norte de la tierra, igualmente con Magog. Son pueblos o naciones del extremo norte de la tierra o del planeta. ¿Cuáles son particularmente estos dos grandes pueblos que habitan el extremo norte de las latitudes de la tierra? Hay dos territorios plenamente identificados de acuerdo a la historia, que si usted se adentra a tratar de hacer su propia investigación, va a encontrar
coordenadas, perfectamente delimitadas en función del territorio y del globo terráqueo. Y estos dos pueblos son, en primer lugar, Gog, Canadá, y Magog, Rusia. Es decir, dos pueblos del extremo norte de la tierra. En la próxima sesión, en mi próximo programa, vamos a seguir desentrañando cuál es el papel que están o van a jugar estos pueblos en este hecho histórico futuro o próximamente futuro que está por desencadenarse. Por los minutos que me restan, solamente quiero mencionar y tratar de releer e identificar los otros pueblos o territorios o naciones que aquí se identifican de acuerdo al cotejo actual. Tenemos príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec y Tubal, correspondientemente ahora insertos en la nación árabe islámica de Turquía, de acuerdo a la estela histórica que se ha hecho de estos pueblos. Fíjese bien, Gog y Magog, Mesec y Tubal, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, Turquía, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipado, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. El versículo que aparece a continuación menciona otros nombres: Persia, Cus y Fut, tres naciones. Hace apenas en la década de los 30 del siglo pasado, 1900 por ahí, 30, 40, Persia cambió su nombre. Lo que antes se consideraba como uno de los grandes imperios, el imperio persa, dejó de existir, pero mantuvo su nombre Persia hasta principios o mediados del siglo pasado y cambió su nombre. En la actualidad, Persia es el nombre de una de las repúblicas fundamentalistas islámicas más importantes de la región del Medio Oriente, como es la actual República Fundamentalista Islámica de Irán. Escuche bien. Tenemos además a Cus y Fut. Cus es Etiopía y Fut es Libia. Todas ellas son repúblicas islámicas fundamentalistas. Y ya le voy a dar algunos datos muy particularmente interesantes alrededor de estas naciones mencionadas como los aliados naturales de Gog y Magog, que desencadenan esta invasión que Ezequiel nos está presentando en este capítulo, particularmente acerca de Israel. Tenemos Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarma. ¿Sabe quién es Gomer? Identificado así como los descendientes de los pueblos asirios en la Europa occidental, la actual Alemania. Y se menciona también otro nombre, es Togarma. ¿Sabe quién es Togarma? Francia. Repúblicas europeas, dice, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Es decir, no solamente
son estas naciones, sino muchos otros pueblos que se adhieren a esta alianza de naciones en el postrer de los días que van a invadir al Estado de Israel. Ahora yo quiero decirle una pequeña reflexión o una dosis de conocimiento histórico de actualidad para que usted pueda meditar. Todos estos pueblos que se mencionan aquí en este pasaje de Ezequiel 38 tienen una particularidad que usted lo puede comprobar en función del discurso político y diplomático que están ahora mismo enarbolando en contra del Estado de Israel. Usted puede darse cuenta ahora mismo cuáles son los países que más manejan un discurso beligerante en contra de Israel. Los que hemos leído aquí. Dese cuenta, por ejemplo, el enemigo número uno de Israel ahora mismo, considerado así no solamente por el Estado judío, sino por todas las naciones del mundo, es Irán. Uno de los países o el primer país fundamentalista islámico que promueve todo movimiento o fenómeno revolucionario fundamentalista árabe en el mundo entero. Irán es un país que financia todos los grupos terroristas en el mundo entero. Y para sorpresa suya, asústese, pero la influencia de Irán ha permeado incluso nuestro continente occidental, o nuestro hemisferio occidental, en nuestro continente americano. Esta es una de las últimas informaciones que se han tenido de acuerdo a las publicaciones periodísticas y documentalistas que se han hecho en relación a este conflicto mundial, porque esto está adentrándose ya a un fenómeno de conflagración mundial. Países como Brasil, como Venezuela, como Bolivia, Nicaragua, son países altamente influenciados por la política internacional del Estado fundamentalista islámico de Irán. Así lo reconoce el Departamento de Estado de los Estados Unidos y así reconocido así por algunas fuentes de carácter privado o de organizaciones cívicos alrededor del mundo que están adentrados a este mundo de la interpretación o de las comunicaciones secretas entre estados. Ahora, todo esto que yo le estoy diciendo es un recogimiento que he tratado de hacer en relación a las publicaciones en diferentes estamentos que son del dominio público alrededor del mundo. Yo no le estoy hablando invenciones, son cosas que allí están para que usted las pueda comprobar de su propia mano. Ahora, resulta como fenómeno coherente en relación a todos estos países que se mencionan como enemigos naturales de Israel, países que en la actualidad usted pudiera decir que tiene que ver, por ejemplo, el Canadá con Israel. Vea usted, el primer ministro canadiense, Trudeau es el apellido, condenando últimamente al Estado de Israel, promoviendo un discurso confrontativo, un discurso beligerante, un discurso condenatorio contra Israel. Esto sucede con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que hace apenas unos meses dijo de que
el Estado judío equivalía al genocidio nazi, de acuerdo a lo que está haciendo. El presidente de Bolivia, ya no se diga. El presidente de Nicaragua. Y por antonomasia dése de cuenta, por ejemplo, el país o la República de Venezuela. Bueno, usted sabe, hacia el año 2013, el extinto presidente venezolano Hugo Chávez, que públicamente en cadena nacional de televisión maldijo al Estado de Israel. Y hace apenas una semana o menos de 10 días, una de las figuras políticas venezolanas muy representativa, joven por cierto también, en un discurso público maldijo al Estado de Israel. Es decir, se está levantando una ola condenatoria de carácter mundial contra el Estado de Israel. Ahora yo quiero decirlo, esto tiene componentes extraordinariamente interesantes, que en la próxima sesión, en nuestro próximo programa, voy a tratar de presentárselo como un esbozo, como un dibujo, para que usted lo pueda colorear y tratar de identificarse si de acuerdo usted está o no con esta clase de exposición. Porque vea usted, hay gente, yo entiendo muy perfectamente este fenómeno. Hay gente en el evangelio, hay gente cristiana que dice: yo no quiero saber de este tipo de temas. Yo no quiero entrar en confrontación con nadie, con posturas personales, doctrinarias, ideológicas o políticas, con nadie, porque está recomprobado que cuando una persona, en este caso su servidor o cualquiera que sea, hace este tipo de alocuciones en función de lo que considera la lectura de los fenómenos que se están sucediendo, siempre del otro lado, muy probablemente alguien ahora mismo estará redactando un texto en donde no solamente dirá: no estoy de acuerdo con esa exposición, sino que va a tratar de ultrajar. En realidad eso no me interesa. Y digo una vez más, lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones, sé exactamente lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy hablando, porque sé lo que me he documentado, he investigado. Ahora decía, para terminar esta idea, porque se me acabó el tiempo, le decía a usted, gente que no quiere saber nada de estos temas, pero son temas que están insertos en la palabra, y necesariamente, si usted quiere entender y saber los tiempos finales, debe de saber que la profecía bíblica está frente a nuestros ojos ahora mismo. Gracias por su atención. Me suscribo de usted muy atentamente. Será hasta en nuestro próximo programa.